Raúl Meza Torres, el sicario más joven del cártel de Sinaloa. Mucho antes de cumplir los 15 años, este joven sabía exactamente lo que quería ser. Raúl Meza Torres quería convertirse en un sicario del cártel de Sinaloa. Y lo más loco es que consiguió su deseo antes de cumplir los 15 años. Pero Raúl no era el único sicario de 15 años en México, había muchos. A diferencia de sus compañeros juveniles armados, Raúl tenía algo especial, algo que otros sicarios adolescentes claramente no tenían: captar los jóvenes. El concepto de niños como Raúl vendiendo drogas, corriendo con armas y matando gente suena extraño y perturbador para la mayoría de la gente, pero para quienes están familiarizados con el violento negocio del Cártel de México es una realidad que se prolonga durante décadas. Se sabe que niños de tan solo 10 años dirigen redes de narcotráfico en sus escuelas para miembros mayores de conocidos cárteles, y cuando estos individuos deciden que es el momento adecuado, ordenan a estos pobres chiquillos que realicen trabajos de sicario en su nombre. Redim, una organización de defensa de los derechos de los niños en México, publicó un estudio en el que se estimaba que 30.000 niños ya trabajaban para los cárteles en 2019 como vigías, narcotraficantes callejeros o sicarios, y otros 250.000 corrían el riesgo de ser reclutados. Pero la cosa no acaba ahí. También estimaron que 21.000 niños fueron asesinados en México entre 2000 y 2019, y una preocupante mayoría de estos niños jugó un papel activo en la violencia que les quitó la vida. Ahora bien, la triste realidad es que la mayoría de estos niños no tuvieron más remedio que unirse a los cárteles porque les proporcionaban una salida de la pobreza y protección frente a cárteles rivales. Pero en el caso de Raúl Meza Torres, la realidad es un poco diferente, porque Raúl no era pobre y definitivamente no necesitaba protección de los cárteles rivales. En todo caso, ellos probablemente necesitaban protección de él. Entonces, ¿quién era Raúl Meza Torres? ¿Y por qué le damos más atención que a otros asesinos de niños? Raúl Meza Torres nació en Culiacán, Sinaloa, el 31 de octubre de 1991. Y desde el momento en que respiró por primera vez se notaba que iba a haber un gran problema en el futuro del joven. ¿Por qué? Todos los de su círculo estaban metidos en el cártel de Sinaloa. Su padre, Raúl Meza Ontiveros, era una leyenda en el cártel de Sinaloa. Conocido comúnmente como el M6, el anciano estaba tan arriba en la clasificación del cártel que se convirtió en la mano derecha de Javier Torres Félix, alias El J, que era el principal operador de drogas del misterioso y notorio capo del narcotráfico Ismael El Mayo Zambada. El padre de Raúl tenía un impresionante currículum criminal y una gran habilidad para escapar de los brazos de la ley. En 1989 fue detenido por la policía de Sinaloa por varios cargos de homicidio, y de alguna manera se las arregló para salir libre. Sin embargo, un año más tarde volvería a ser acusado, pero esta vez por secuestro y agresión contra 2 mujeres. Pero una vez más se mostró demasiado escurridizo y consiguió salir impune. No fue hasta el 27 de mayo de 1997 que su padre se encontró en una situación de la que le resultó casi imposible escapar. Fue detenido por los federales y se le relacionó con un piso franco en el que había 348 kilos de cocaína colombiana, junto con armas y varios coches que le habían sido adaptados para distribuirla. Este descubrimiento le valió al padre de Raúl una condena de 10 años, pero milagrosamente, y los milagros ocurren cuando eres un capo de la droga en Sinaloa, el padre salió después de pasar solo un año entre rejas. A los ojos de la ley, el Raúl mayor era un criminal empedernido que solo salía libre por la podedumbre del sistema. Pero para Raúl, de 7 años, su papá era una leyenda, y a su familia no le faltaba la definición de leyenda. Su madre, Aida Elizabeth Torres Félix, era la hermana del JT, el jefe del padre de Raúl que mencioné antes. Y el JT también resultó tener otro hermano igualmente notorio llamado Manuel Torres Félix, alias el M1, que también trabajó con el padre de Raúl. Pero no era solo de su tío. Varios de sus primos estaban fuertemente involucrados en el negocio familiar. Diablos, para cuando Raúl llegó a la pubertad, su novia era nada menos que Teresa Zambada Niebla, la hija de El Mayo Zambada. Raúl era de la realeza del narcotráfico. Estaba metido hasta el cuello, y como un pez que no puede percibir el agua porque ha estado en ella toda su vida, Raúl no concebía una vida fuera del crimen. Mientras los niños de su edad estaban en la escuela, Raúl aprendía de primera mano los entresijos del negocio del narcotráfico sinaloense. Y mientras esos niños jugaban al fútbol y con juguetes en casa, él aprendía a usar armas que eran demasiado grandes para caber en sus brazos. Raúl el sicario. A los 15 años, Raúl se involucró de lleno en las actividades del cártel, sirviendo como uno de sus jóvenes asesinos. La gente empezó a llamarle el Mini 6, un derivado del alias de su padre, el M6. Raúl hizo todo lo posible por estar a la altura de la reputación de su padre mientras intentaba hacerse un nombre.
Los miembros más antiguos del cártel le respetaban. Algunos de ellos incluso empezaron a hablar de lo influyente que sería en el cártel en los años venideros. Los más jóvenes le admiraban y querían ser como él. Sus publicaciones sobre armas en Facebook le hicieron bastante popular y le convirtieron en una especie de influencer en las redes sociales del narcotráfico que convenció a varios jóvenes mexicanos para que se unieran a los cárteles. Sin saberlo, Raúl había tomado la terrible realidad del narcotráfico y el caos, y de alguna manera la había convertido en una aventura glamurosa. Nunca sabremos si fue deliberado o si fue una consecuencia de su edad y de los tiempos que corrían, pero lo que sí sabemos es que estaba viviendo una vida de ensueño y que todo iba tal y como había esperado y planeado, hasta que llegó la tragedia. En marzo de 2007, el padre de Raúl murió en un tiroteo con unos hombres armados. Los detalles de su muerte son un misterio hasta el día de hoy. Y como era de esperar, la familia de Raúl se negó a cooperar con la policía, así que al final no se acusó ni se detuvo a nadie en relación con el homicidio. El efecto de la muerte de su padre debió de hacer mella en el joven Raúl, que entonces tenía 15 años. Pero mientras la mayoría de la gente recibiría la muerte de su padre como una advertencia y una lección sobre las consecuencias de vivir una vida de violencia, Raúl intensificó su delincuencia. Su estilo de vida violento ahora funcionaba con esteroides y se volvió más temerario. ¿Sentía la necesidad de llenar los zapatos de su padre o estaba tratando de probarle algo a alguien o a sí mismo? De nuevo, nunca lo sabremos. Pero solo sé esto, su imprudencia no pasó desapercibida para la policía y muy pronto condujo a su primer encuentro. La caída de El Mini 6. El 9 de octubre de 2007, apenas unos meses después de la muerte de su padre, Raúl conducía por el barrio de las Quintas de Culiacán junto con dos amigos cuando unos policías los detuvieron. Los tres amigos iban en un vehículo blindado que no tenía placas. Cuando la policía los interrogó, resultó evidente que el coche era robado. Raúl aseguraba que el coche era suyo, pero no tenía ningún documento que lo respaldara, así que los policías no tuvieron más remedio que detenerlo. Sin embargo, no estaría mucho tiempo en la cárcel, probablemente porque en ese momento todavía era menor de edad, o tal vez por las conexiones de su familia. Como sea, Raúl fue liberado de vuelta a la sociedad. Cualquier otra persona lo habría visto como una nueva oportunidad para dar un giro a su vida. Otros probablemente habrían pasado desapercibidos y habrían corrido menos riesgos. Raúl no. Él era el pez en el agua. La violencia era su forma de vida, su oxígeno, y no había otra forma de vivir para él. En 2009, Raúl tuvo su segundo encuentro con la policía. Raúl estaba haciendo carreras de coches en Las Quintas, la misma zona en la que había sido detenido 2 años antes, cuando unos policías aparecieron y ordenaron a los corredores que se detuvieran. Podía haberse detenido e irse en paz, pero Raúl eligió su definición de la ruta más fácil y comenzó a disparar a la policía. La policía respondió con fuego y al final uno de los policías resultó herido. Mientras tanto, Raúl y sus cómplices consiguieron escapar. Sin embargo, dejaron atrás uno de sus coches y cuando las autoridades estatales llevaron a cabo investigaciones posteriores, pudieron descubrir que el vehículo abandonado no solo pertenecía a Raúl Meza Torres, sino que su padre era el legendario narcotraficante que había muerto apenas 2 años antes. Además de eso, también encontraron municiones de diversa índole dentro de su coche. Raúl se había convertido en un hombre buscado y su temerario reino del terror había desencadenado ahora una cuenta atrás activa. Sus últimos momentos. El 29 de abril de 2010, apenas 5 meses después de su 18 cumpleaños, Raúl tuvo un último enfrentamiento con agentes de la policía mexicana. Los policías patrullaban la colonia Las Águilas en la ciudad de Zapopan, Jalisco, cuando se toparon con lo que parecía un vehículo sospechoso. Dentro del vehículo se encontraban Raúl Meza Torres, de 18 años, y su amigo Fidel Rojas Félix, de 22 años, que resultó ser miembro del cártel de Sinaloa y también estaba en la lista de buscados de la policía mexicana. En ese momento los policías no se dieron cuenta de quiénes eran, pero exigieron registrar el vehículo. Entonces, Raúl y Fidel tenían 2 opciones. Podían retirarse y permitir que la policía completara su registro, arriesgándose a que se descubriera su identidad, o luchar y encontrar una forma de escapar. En este punto, probablemente se puede adivinar qué opción eligió Raúl. Ya no era menor de edad y si le habían detenido le esperaba una larga condena en la cárcel. Así que ambos hombres cogieron sus armas e intentaron intimidar a los policías disparando al aire. Pero los policías intimidados respondieron diciéndoles que se calmaran y se entregaran. Entonces Raúl apuntó con su arma a los policías y abrió fuego, matando a un agente en el proceso e hiriendo a un segundo agente que consiguió disparar a Raúl antes de caer. En cuanto Félix vio que habían disparado a su amigo, intentó escapar a pie, pero otros policías que estaban en las inmediaciones lo persiguieron y lo atraparon en un tejado cercano. Las consecuencias. Con el asesinato de un policía y el intento de asesinato de otro, Raúl y su amigo Félix se vieron envueltos en un gran problema y se fueron definitivamente por un largo tiempo. La policía también encontró armas en su coche, pistolas y munición.
Sin embargo, solo Félix tuvo la oportunidad de defenderse, porque Raúl murió a causa de sus heridas. Esa noche fue trasladado de urgencia a un hospital, pero a las 3:40 de la mañana los médicos lo declararon muerto. La autopsia de Raúl planteó un montón de preguntas que entraban en conflicto con los informes originales de la policía en la escena de su muerte, porque además de las heridas de bala, también tenía lesiones en la cabeza que sugerían que había sido golpeado con un objeto contundente, y no había ninguna indicación de esto en el informe policial. En el juicio, Félix afirmó que las armas encontradas en el vehículo no les pertenecían y que simplemente las llevaban para un miembro del cártel que habían conocido antes, conocido como Coronel Villarreal. Félix también intentó culpar de todo a Raúl, que ahora estaba muerto y no podía defenderse. Afirmó que los policías se habían inventado la historia de que era cómplice y que lo habían torturado para que confesara. El tribunal no se creyó esta historia y Rojas Félix fue enviado a la cárcel por matar a un policía e intentar matar a otro. A día de hoy nadie sabe con certeza las verdaderas circunstancias que llevaron a la muerte de Raúl, pero ¿importa realmente? Hoy en día Raúl es considerado una leyenda urbana y se han cantado canciones populares, narcocorridos, en honor a su breve, violenta y finalmente trágica vida. Pero ¿servirán estas canciones como advertencia a otros jóvenes para que se mantengan alejados de una vida de crimen o servirán de inspiración hacia un final trágico?